Neximo, BAI, IAD, presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Boudiaby. Buenas noches a todos, es un gusto, un verdadero gusto estar con todos ustedes esta noche por el gran lanzamiento de nuestro programa semanal Inversiones Inmobiliarias aquí en Imagen Radio y en Imagen Multicast. Soy Karim Boudiaby, soy francés y es un placer literalmente de poder acompañarlos durante los próximos meses para hablar de inversiones inmobiliarias. Como emprendedor inmobiliario y emprendedor en la construcción de negocios desde hace ya varios años, ha sido un placer poder aprovechar aquí de la oportunidad de crear negocios en México y de poder conocer a una gran cantidad de personalidades importantes que acompañaron el desarrollo del sector inmobiliario. Y hoy, para el lanzamiento de este programa estelar, pues no pudiera ser más feliz que de tener a grandes ponentes invitados que nos van a ayudar a poder entender cada vez más del sector inmobiliario. Vamos a intentar, de hecho, en asegurarnos de que ustedes que nos están escuchando o que nos están viendo puedan aprender técnicas concretas en materia de construcción, en materia de inversión y por supuesto en la comercialización de bienes raíces. Yo quiero mandar por último en esta introducción un cordial saludo a todos los asesores de la red Neximo. Este programa en gran parte es para ustedes, espero que lo disfruten. Bien. Creo que vamos a poder arrancar con nuestro primer invitado, ¿verdad? Entonces, adelante. Hoy tenemos el honor de poder tener con nosotros un gran invitado. Se trata del ingeniero Francisco Solares Alemán. Es el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, o conocida como CEMIC, es la institución encargada de apoyar y fortalecer a las empresas constructoras del país por medio de la gestión, asesoría, capacitación e integración de nuevas tecnologías. La CEMIC está presente en los sectores más importantes del país a través de sus vicepresidencias que trabajan de manera coordinada con instancias públicas y privadas para justamente desarrollar la colaboración de estas empresas constructoras. Ingeniero Francisco, es un honor tenerlo conmigo en este primer programa de radio, en el cual vamos a intentar dar a nuestra audiencia mucha información sobre lo que está pasando en el sector inmobiliario. Lo que me gustaría es que podamos dedicar bastante tiempo justamente de esta entrevista a poder platicar de esta reforma laboral que se presentó, que se lanzó en mayo de este año. Adelante, ingeniero. Karim, pues buenas noches, el honor es para mí, desde luego, estar en este arranque de que seguramente va a ser un importantísimo programa para el desarrollo inmobiliario de México. Muchas gracias por invitarnos. Cuéntanos un poquito entonces de cuál ha sido el impacto justamente de esta reforma laboral. Entiendo que con la reforma del outsourcing ya es un poquito más complicado para las empresas de la construcción poder operar como lo hacían en el pasado. Bueno, realmente la reforma es una buena reforma. Lo que se reformaron de 7 leyes y un código es positivo. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que se acabe el outsourcing, entendido como poner a disposición de nuestros clientes trabajadores y sobre todo que se usaba para simular un patrón que realmente no era y a veces se omitía el pago de prestaciones de los trabajadores, de impuestos y sobre todo de las utilidades. Ahí estamos totalmente de acuerdo en que eso se acabe. Sin embargo, hay ahora una interpretación de las autoridades del trabajo que en resumen, lo que dicen es que todos los constructores, las empresas constructoras, hacemos outsourcing cuando construimos, porque han definido poner a disposición trabajadores de nuestros clientes cuando los trabajos se hacen en el lugar, en el domicilio de los clientes o en el centro de trabajo. Y el centro de trabajo nuestro es las obras. Entonces siempre estamos trabajando, pero no hacemos outsourcing. Y si esta consideración se sigue, que está ligada con una disposición que tiene que ver con Hacienda, que dice que para poder hacer deducible un pago a una empresa que hace construcción, ¿sí?, entendiendo que hace outsourcing, necesita estar registrada en un registro de la Secretaría del Trabajo, el REPSE, es el primer requisito para poderlo hacer deducible. Entonces, todos los contratantes del sector privado de obra están pidiendo
a muchas empresas que se registren y acepten que hacen outsourcing cuando no estamos haciendo outsourcing. Y justamente, ¿qué nos puedes decir sobre estas empresas que me imagino entonces no se quieren registrar al REPSE, ¿no? Sí, no nos toca registrarnos porque nosotros realmente los contratos que tenemos son de naturaleza mercantil civil, no son laborales. Si tú contratas a alguien para que te haga un edificio, no va a llegar esa constructora y te va a decir, ahí están los operadores, ahí están los albañiles, ahí están los carpinteros, ahí está el equipo, lo dejo a tu disposición y ya vengo cuando me avises que ya terminaron. Va. No es así. Nosotros tenemos el edificio terminado. Bien. Me imagino que representas una gran cantidad de empresas de construcción. ¿Cuáles son las peticiones entonces? ¿Qué están pidiendo estas empresas en cuanto a la interpretación de esta ley? Que se considere que nosotros al contratarnos o subcontratarnos, como a veces se dice, no estamos haciendo outsourcing y no debemos entrar en este esquema. Independientemente de la carga administrativa, es algo que no nos corresponde. Bien, ¿y ha habido algún acercamiento a las instituciones? Me imagino que ustedes platican bastante con el SAT. Sí, con el SAT y con la Secretaría del Trabajo también, con la Secretaria del Trabajo, con Luisa María Alcalde, con el responsable del REPSE, el doctor Alejandro Salafranca, y bueno, ellos consideran que por el hecho de estar trabajando en el mismo lugar, nos prestamos a los trabajadores y los ponemos a disposición del cliente, cosa que no sucede. Esto seguramente se va a cambiar esta interpretación. En enero entrará en vigor ya para el sector público y tenemos mucha esperanza de que esto cambie y se tome pues realmente como es poner a disposición trabajadores de nuestros clientes. Bien, hemos también notado tras la pandemia un aumento bastante importante de la inflación a nivel internacional. Desde ahora me gustaría poder dedicar un poco de tiempo en esta entrevista a entender qué tanto afectará al sector el encarecimiento de obras ante la inflación. Bueno, desde luego la inflación ha sido muy importante en nuestro país. La inflación general de todo el país, el índice nacional de precios al consumidor, ya anda un poquito arriba del 6% anualizado. En la construcción estamos hablando del 16%. Desde luego, acarreado en primer lugar por el alza de los metales, el acero, el aluminio, ha subido mucho, hay una escasez mundial, los commodities han subido bastante. Y desde luego que esto ha retrasado un poco la recuperación, la reactivación económica de nuestro sector. Y esperamos para el año próximo que el acero, que es uno de los principales factores de insumos de nuestra industria, vuelva a tener otro repunte porque se había estabilizado. Entonces, para que nuestra audiencia entienda bien el impacto en su vida diaria, ¿tú crees que justamente este aumento del costo del acero tendrá un impacto sobre los precios de la vivienda? Quien quiera, por ejemplo, pues comprar un departamento hoy en día, lo tendría que hacer porque pues el precio de mañana sin duda será más caro. Es correcto. Ahora todavía no se ha notado tanto porque se ha estado desplazando inventario. Exactamente, inventario. Pero para reponer ese inventario será más caro y los precios reflejarán un aumento. Ahora, en la parte total del precio de una vivienda o de una parte inmobiliaria, más o menos lo que impacta la construcción es del orden de un 40%. Entonces, sobre el precio total, un aumento importante, pero no tan significativo por la proporción de los costos de la construcción. Excelente. Me gustaría también que nos puedas compartir justamente algunos datos relevantes sobre la inversión actual para la construcción. Bueno, sobre la inversión, la construcción en México y en todos lados, bueno, funciona con inversión pública y inversión privada. La inversión pública, fundamentalmente en infraestructura de uso público, desde luego, no ha sido lo suficiente que necesitaría el país para poder desarrollarse. En el año pasado apenas invertimos del orden de un 2% del PIB, cuando deberíamos estar invirtiendo del orden de un 5%. La inversión privada, después de la pandemia y ya desde un poco antes, se ha retraído un poco, ha disminuido la inversión privada. Tiene que ver con el índice de confianza que se tiene en el país en varios rubros que hay.
Este no es el mejor momento para invertir, de acuerdo a las estadísticas del INEGI, de los inversionistas en construcción. Entonces, el mercado o más bien la proporción que teníamos de la construcción antes de la pandemia llegó a estar hasta 80% inversión privada, 20% inversión pública. Ahora andamos como 60-40. No aumentó la inversión pública. Lo que pasa es que disminuyó la inversión privada. Bien, excelente. Muchísimas gracias, Francisco Solares Alemán, por toda esta información súper interesante sobre pues, el rol de la CEMIC y pues, los retos que presentan en materia de construcción. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Karim. Un gusto estar por aquí. Un gusto. Hablemos de la revolución tecnológica en el sector inmobiliario, sin duda uno de los temas que más me apasiona. Conocen mi historia, mi trayectoria como emprendedor inmobiliario. Son casi 20 años de trabajo en el sector tecnológico, desarrollando plataformas tecnológicas para la vivienda, portales inmobiliarios como Vivanuncios, y ahora al mundo de la primera PropTech inmobiliaria de México, Neximo, una compañía que se dedica justamente a la comercialización de viviendas a través de una red de asesores. Y justamente México es uno de los países de América Latina con más empresas PropTech, al tener casi 250, por encima de Argentina con 95 compañías, o por encima de Chile, por ejemplo, o de Colombia. En Chile son 75 compañías, en Colombia son 85. De todas estas empresas PropTech, la mayoría, de hecho, en este sector aquí en México, se dirigen al sector inmobiliario, a los CRMs, los Customer Relationship Management Systems, que son plataformas que permiten gestionar los clientes, a la administración de contactos de ventas, a la imagen, por ejemplo, a la gestión de productos de imagen para la realización de recorridos virtuales y de financiamiento. En la Ciudad de México justamente tenemos uno de los principales mercados de las PropTechs aquí en México. Es uno de los sectores donde hay más talento y es una oportunidad para todos los que quieren emprender en este sector o prestar sus servicios al sector inmobiliario, pues de encontrar trabajos extremadamente bien pagados. ¿Okay? Uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento son estas PropTechs y estas que se concentran en la compraventa, en la generación de inversión, en el corretaje y por supuesto en softwares o en sistemas de gestión de inmuebles, que sea administración de bienes raíces o que sea, por ejemplo, herramientas que ayudan al asesor inmobiliario a poder ofrecer un mejor servicio. De hecho, en México se desarrollaron ya desde hace muchos años los primeros CRMs inmobiliarios. Fue una empresa, de hecho, de Yucatán que inició en este sector, creando el CRM inmobiliario y desde entonces pues se desarrollaron varias. El CRM inmobiliario es una herramienta interesante porque permite al asesor inmobiliario de construir relaciones a largo plazo con sus clientes. Le permite tener una mayor productividad y le permite agilizar el proceso de búsqueda de propiedades. Todo esto con el objetivo pues de ofrecer al cliente final una experiencia de venta mucho más satisfactoria, mucho más fácil y mucho más rápida. En el mundo de PropTech tenemos también algunas noticias interesantes, por ejemplo, el uso de blockchain, servicio de exploración de bloques de criptomonedas con instrumentos como monedero de criptodivisas o intercambio de criptodivisas que soportan Bitcoin, Bitcoin Cash o Ethereum. Este mundo de las criptomonedas es un mundo sumamente interesante con oportunidades de inversión y de crecimiento del valor de estas criptomonedas, que es muy importante. Tenemos algunas noticias importantes o algunas noticias del uso del blockchain, por ejemplo, que ayuda a agilizar y a realizar de manera más segura transacciones financieras virtuales. Yo sin duda tengo muchísimas ganas de ver cómo el sector inmobiliario va a evolucionar del crédito hipotecario tradicional al uso del blockchain para poder realizar operaciones inmobiliarias. De hecho, ya existen algunas empresas que se apoyan sobre estas criptomonedas para poder realizar operaciones. Por ejemplo, una plataforma que se llama The House es pionera en aceptar transacciones en criptomonedas. Entonces, veamos cómo el sector inmobiliario ya está evolucionando hacia estas nuevas monedas, hasta hacia estos nuevos métodos de pago. Herramientas importantes también en el sector tecnológico, pues son los planos 3D o los renders 360. A mí me encanta, por ejemplo, como hoy en día, tras la pandemia, pues ya no es necesario hacer una visita
visita para poder conocer todas las bondades y las características de una propiedad. A través de mis lentes puedo fácilmente hacer un recorrido completo o solicitar al asesor inmobiliario que esté presente en el punto de venta, pues que me comparte algunos ejemplos de la propiedad y que me haga, por ejemplo, un recorrido en vídeo. Algunas de las otras tecnológicas, que son muy importantes para el sector inmobiliario, son de las tecnologías. Y bueno, pues ya es todo para esta nota sobre la revolución tecnológica en el sector inmobiliario. Encuéntranos en Facebook como Neximo México, Instagram, Neximo-MX, LinkedIn, Neximo Inmobiliaria Digital. Síguenos en nuestras redes para recibir beneficios exclusivos. Inversiones inmobiliarias con Karim Goudiaby. Regresamos. Inversiones inmobiliarias con Karim Goudiaby. Continuamos. Regresamos en Inversiones Inmobiliaria. Un gusto tenerlos todavía con nosotros. Ahora vamos con nuestro segundo invitado, el señor Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mejor conocido en México como Infonavit. Carlos Martínez Velázquez estudió en Ciencia Política y Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y también cuenta con una maestría en Política y Gestión Medioambiental. Carlos Martínez Velázquez, un gusto tenerlo en la línea. Buenas noches. Qué gusto, Karim, y saludos a todo el auditorio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, un honor, de hecho, tenerlo con nosotros aquí en este gran lanzamiento. Carlos, el Infonavit es evidentemente una materia de suma importancia para todos los trabajadores de México, pero también para los asesores inmobiliarios y todas las personas, todos los actores involucrados en la comercialización de propiedades. Así que tengo unas preguntas que me gustaría poder hacerte y espero que nos puedas dar bastante información sobre lo que está pasando con el Infonavit. Primero, si nos puedes compartir algunas estadísticas. ¿Cuántos créditos ha otorgado el Infonavit en lo que va del 2021? Claro que sí, Karim. En lo que va de 2021, al cierre de octubre, se han entregado 430,000 créditos, que esto es un crecimiento del 11% respecto al año pasado. Bien, excelente. Y entiendo que existe un nuevo esquema que se inició desde el inicio del mes de mayo de este año, el esquema de crédito en pesos, que está incentivando a que más trabajadores justamente se puedan animar a adquirir una casa. ¿En qué consiste este esquema y cuál ha sido su éxito hasta la fecha? Así es, Karim. Lanzamos en mayo el nuevo esquema de crédito en pesos que tiene varias ventajas para el trabajador. En primer lugar, es que es una tasa de interés más baja y diferenciada de acuerdo al nivel salarial. La tasa inicial que tiene este crédito es del 1.91% para los trabajadores que ganan un salario mínimo y la tasa máxima es del 10.45%. En segundo lugar, tiene pagos fijos durante toda la vida del financiamiento y no registra incrementos ligados a la inflación o a la revisión anual del salario. Es decir, permite a las familias planear financieramente su crédito de manera muy clara porque el pago siempre va a ser el mismo durante la vida del financiamiento. Y finalmente, una de las novedades es que la aportación patronal, lo que cada uno de los patrones de los trabajadores pagan en Infonavit, que es el 5% del salario, eso cada mes va a ir a prepagar capital al crédito en pesos. Y esto hace que la vida del crédito sea mucho más rápida para el trabajador y desde el inicio vean una disminución de su saldo insoluto. Ahora, ¿cuál ha sido el éxito del crédito en pesos? Como ya te decía, hemos colocado más créditos este año y particularmente de nuevo crédito en pesos que empezó en mayo y de mayo a octubre se han otorgado 111,000 créditos con estas características y por un monto de 72,000 millones de pesos. Bien, excelente. ¿Existen algunos estados de la República Mexicana donde se ha aprovechado este esquema más que en otros? El Infonavit, como sabes, es para todos los trabajadores que cotizan en el sector formal. Entonces, la colocación de crédito está asociada
a donde hay más trabajadores en el sector formal de la economía. Por lo tanto, a la fecha, los estados que mayor número de créditos tienen ahora otorgados es Nuevo León, el Estado de México, Chihuahua, Jalisco y la Ciudad de México y Baja California son los estados que mayor número de créditos han solicitado, precisamente porque hay más trabajadores del sector formal. Excelente. Te quisiera hacer algunas preguntas que sin duda muchos trabajadores se están preguntando y posiblemente personas que nos están escuchando en internet a través de podcast, por ejemplo, y que podrían vivir al extranjero. Primera pregunta, ¿un trabajador que no usó su crédito Infonavit puede retirar sus ahorros de la subcuenta de vivienda? ¿Y qué tan complicado sería este proceso? Todos los trabajadores pueden retirar su dinero una vez que cumplan la edad de jubilación, es decir, 60 años, y obtengan ya sea un dictamen de jubilación con Seguro Social o un dictamen donde no alcanzaron las semanas mínimas de cotización. Y cada esquema de trabajadores es distinto. Quienes están en la ley de 1973 de pensiones pueden retirar su dinero de manera electrónica en el Infonavit si tienen una firma electrónica avanzada. Y con la firma electrónica avanzada dentro de su propia cuenta electrónica, de su banca electrónica, piden la devolución del dinero y se les deposita en su cuenta de banco. No hay mayor trámite que ese. Y quienes están en la ley 97, que son los que van a empezar a pensionarse a partir de este año, son trabajadores que se juntará el dinero del Infonavit, se juntará a su Afore, y eso hará que puedan tener una pensión mucho más alta a lo largo de los años que por venir. Bien, hablando de crédito y hablando de pago, me imagino de liquidación anticipada, ¿qué tipo de programa de descuento existe para un derechohabiente que estaría justamente decidiendo liquidar de manera anticipada su crédito? Actualmente tenemos en vigencia el programa de liquidación anticipada con descuento del 50% del saldo. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cuál es el requisito para acceder a este beneficio? Son todos los créditos que han pagado ya el 75% del saldo y les queda este 25% último, son los que pueden acceder. En el Infonavit paga peso a peso lo mismo que deposites. Por ejemplo, si te queda de deuda 50,000 pesos, con 25,000 pesos ya liquidas y liberas tu escritura. Bien, dos preguntas más que te quisiera hacer. Yo soy dueño de un negocio aquí de comercialización de vivienda y tengo una gran cantidad de asesores que trabajan con trabajadores aquí en México, pero también trabajadores extranjeros o mexicanos que residen al extranjero. Y una de las preguntas que siempre nos hacen estos potenciales compradores es si es posible comprar una casa del Infonavit desde Estados Unidos. Lo pueden comprar, desde Estados Unidos hay un esquema donde un familiar, por ejemplo, que tenga una cuenta dentro del Infonavit, podría adquirir la vivienda y ellos la pueden pagar desde Estados Unidos a través de cualquier remesador en el país americano, pueden depositar con el número de cuenta del Infonavit. Y si los trabajadores son migrantes de primera generación, seguramente algunos tendrán cuenta en el Infonavit y ellos podrían buscar los esquemas de crédito que da el instituto para el crédito. Quienes no tengan una cuenta en el Infonavit, pero tengan un familiar en México con cuenta en el Infonavit, el familiar puede solicitar el crédito y ellos pagarlo a través de unas remesadoras en Estados Unidos. Gracias, Carlos. Una de las preguntas que me encanta preguntar a los líderes, especialmente los tomadores de decisión que se enfrentan a retos importantes, es ¿cuáles han sido los mayores retos, los más importantes que has tenido como director general del Infonavit? Te diría dos. En primer lugar, el presidente de la República pidió que nos dedicáramos a reestructurar deudas y aliviar las deudas de las familias, y ha sido una conversión muy importante de la actividad del Infonavit, no solo atender el acceso al crédito, que eso es fundamental, pero también recomponer las deudas del pasado a favor de los trabajadores. Como ejemplo, en promedio el Infonavit venía reestructurando 500,000 créditos al año. Nosotros estamos reestructurando cerca de 1,000,000 de créditos al año. Ha implicado cambiar operativamente el instituto y atender a los trabajadores de manera temprana para que las deudas sean reestructuradas.
Y en segundo lugar, desde luego, ha sido enfrentar la pandemia y mantener el instituto con finanzas sanas durante la pandemia y hacer programas para que los trabajadores se mantuvieran al corriente y no hubiera un deslizamiento de la cartera en vencimiento. Entonces, esos son retos importantes. El de la pandemia pues fue coyuntural, algo que seguramente a muy pocos podrán contar y vivir desde una posición en que se pueda ayudar a la gente. Bien, en unos 30 segundos para cerrar esta entrevista, Carlos, me encantaría que nos puedas compartir cuáles son tus proyecciones, para el 2022. 2022 parece que va a ser un año extraordinario para la vivienda. Estamos en una posición importante. A ver, en 2020, a pesar de la pandemia y del shock económico que hubo un mantenimiento del sector de la vivienda. Prácticamente nosotros, en cuanto a Infonavit, tuvimos prácticamente los mismos números de colocación hipotecaria que en 2019. Se estancó, pero se quedó prácticamente igual, y eso hace que en 2021 empecemos a ver ya una recuperación prácticamente en B de la actividad hipotecaria. Por lo tanto, de cara a 2022 hay inversiones nuevas que se están proyectando y hay condiciones económicas bastante robustas para esperar un año de alta colocación de crédito y de mucha actividad inmobiliaria en todos los aspectos. Además de que el Infonavit va a presentar nuevos productos como la posibilidad de que los trabajadores puedan adquirir un terreno con su crédito Infonavit. Entonces, es un año que va a generar que va a ser de mucha innovación y de altas expectativas de crecimiento del sector. Estupendo. Muchísimas gracias, Carlos Martínez Velázquez. Ha sido un placer tenerte en este lanzamiento del programa Inversiones Inmobiliarias aquí en Imagen Radio e Imagen Multicast. Sin duda tendremos oportunidades de seguir platicando y de poder informar de primera mano a todos los mexicanos sobre temas de crédito, Infonavit y de materia de vivienda. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego, Karim. Encuéntranos en Facebook como Neximo México, Instagram, Neximo-MX, LinkedIn, Neximo Inmobiliaria Digital. Síguenos en nuestras redes para recibir beneficios exclusivos. Líderes inmobiliarios. Y ahora regresamos en Inversiones Inmobiliarias con un ponente excepcional. De hecho, tengo que decir que estoy sumamente contento de poder compartir estos momentos en el estudio con una persona que respeto sumamente. Les tengo que contar nuestra historia. Conocí a Sergio Fergueres Hernández, el CEO de RE/MAX México, aquí una de las primeras personas que conocí cuando llegué para platicar de Viva Anuncios. Y él y yo nos topamos muchísimas veces en conferencias al extranjero, conferencias, congresos inmobiliarios sobre el desempeño, el desarrollo de nuevas tendencias, particularmente de tecnología. Y así que pues es un honor poder tenerlo en este primer programa y en este lanzamiento. Sergio Fergueres es el CEO de RE/MAX. Creo que es complicado presentar RE/MAX porque toda la gente lo conoce, sin duda. Es de memoria, de hecho yo creo que conozco hasta el eslogan. Es la empresa que vende más bienes raíces en todo el mundo. Sergio, un placer tenerte con nosotros. Para todos los que no supieran de qué se trata RE/MAX, por favor, danos una oportunidad de conocerlo y después te prometo unas preguntas un poquito cosquillosas sobre nuevos modelos económicos aquí en el sector inmobiliario. Me encanta, Karim, muchas gracias. Antes que nada, felicidades por el programa. Yo, como dices, tenemos una historia. Qué bueno que no la contaste porque probablemente hubiéramos acabado aquí platicando de muchas otras cosas que pasaron en Nueva York y en todas las cosas que estábamos haciendo. Pero de verdad que me da muchísimo gusto verte aquí. Me da mucho gusto que me hayas invitado. Y bueno, te platico de RE/MAX. RE/MAX es la empresa que más bienes raíces vende en todo el mundo. Y es porque somos la empresa más grande, que tiene la expansión más grande a nivel mundial. A nivel mundial tenemos 140,000 agentes inmobiliarios dispersados en 110 países. Y solamente en México tenemos 140 franquicias inmobiliarias. Y ya estamos pegándole a los 3,000 agentes inmobiliarios a nivel nacional. Así es que, bueno, pues ahí va
Felicidades, Hay buen crecimiento. felicidades. Estoy seguro que este crecimiento fomentado sobre pues la profesionalización del asesor inmobiliario seguirá creciendo de manera importante. Pero hoy te quería tener con nosotros, no tanto para platicar de RE/MAX y de su desempeño, que como te decía, sin duda va a crecer, pero porque creo que como líder de empresa, un líder que ha abierto camino desde hace ya varios años en compañía de tu padre, nos puedes compartir tu perspectiva sobre la evolución del sector inmobiliario. Y antes de entrar en el debate de los iBuyers, quisiera principalmente que nos cuentes un poco de lo que ha cambiado, porque sin duda la pandemia ha cambiado un poquito la perspectiva del uso de la tecnología en el sector inmobiliario. Claro, mira, bueno, la pandemia, esta es una opinión personal, pero yo creo que es de lo mejor que le pudo haber pasado al sector inmobiliario. Porque la gente ya estaba muy retrasado en temas tecnológicos y nos dio esta ventana para poder actualizarnos, ¿no? Ya ahorita, hoy en día, el agente inmobiliario que estaba peleado con la tecnología ya utiliza Zoom como si fuera nada, ¿no? A final de cuentas, el objetivo es llevarle la casa al cliente más que llevar al cliente a la casa. Entonces, a través de tecnologías muy sencillas que ya sabemos usar, como Zoom, como recorridos virtuales, como, digo, el mismo WhatsApp, ¿no? Es una excelente herramienta muy sencilla, ¿no? Podemos hablar de CRMs y de blockchain y de lo que quieras, pero al final de cuentas hay que hablar de cosas prácticas, que es lo que está sucediendo, ¿no? Cosa que a mí me encanta. Hay una historia a mí que me gusta mucho platicar cuando me empiezan a preguntar de cosas de tecnología y de bienes raíces, que te la voy a compartir. Y seguramente, tú has oído hablar de Garry Kasparov, el jugador de ajedrez súper famoso, que como en 1998, una cosa así, Deep Blue, que era la inteligencia artificial de IBM en ese momento, le gana la partida a Garry Kasparov. Le gana una partida de ajedrez y bueno, pues el mundo se vuelve loco. Dice, bueno, ya la inteligencia humana se acabó, van a ganar las máquinas y va a ser todo un tema, ¿no? Y la verdad es que Garry Kasparov fue muy inteligente porque dijo, a ver, voy a hacer algo nuevo. Y creó un ajedrez que se llama el ajedrez libre, Free Chess. Y resulta que la creación de Garry Kasparov fue un ajedrez en el cual dos jugadores de ajedrez pudieran jugar una partida asistidos con una computadora de inteligencia artificial. Entonces, la computadora le daba las mejores opciones que podía tener, mientras que el jugador humano tomaba las decisiones. Y hasta la fecha no ha habido ni una partida que haya ganado una máquina sola en contra de un equipo de un ser humano con la máquina. ¿A dónde voy con esto? Hacia allá van los bienes raíces. Los bienes raíces son una empresa que tradicionalmente ha sido humana, pero que también estamos ahorita en un momento que es muy especial, porque a mí, tú sabes que a mí me encanta la tecnología y soy un gran fanático, en el que se está cruzando el momento justo en el que la tecnología va a asistir al ser humano en todo lo que es nuestra industria. Y hacia allá vamos. Yo creo que las empresas inmobiliarias que no vean este movimiento y que no aprovechen además toda la ayuda que te puede dar, ya sea inteligencia artificial, blockchain, los CRMs, lo que tú quieras, se va a desaparecer. Y yo creo que hacia allá vamos, mi querido. Sí, sin duda. Karim. De hecho, me acuerdo que cuando salí de Vivanuncios hice un tema, una ponencia en un evento un poco polémico que se llamaba La extinción del asesor inmobiliario. Y explicaba justamente que la tecnología tenía que estar al servicio del asesor inmobiliario, pero que el asesor inmobiliario que se iba a dejar reemplazar por la tecnología por no ofrecer servicios que esperan a los clientes, pues evidentemente iba a desaparecer. Y lo que acabas de comentar con Deep Blue, con Garry Kasparov, es justamente esta visión que tengo. Y es interesante, porque México ha conocido un periodo de levantamiento de capital tremendo, con una tesis de inversión basada casi únicamente en el hecho de que la tecnología iba a ser mejor que el ser humano. Y un ejemplo de ello es el concepto, el segmento de los iBuyers, con quien, pues tú y yo, en nuestros negocios respectivos, pues estamos luchando, ya que tenemos una computadora enfrente de un ser humano. Cuéntanos un poquito de lo que ha pasado en el sector de los iBuyers aquí en México y al extranjero. No, me encanta el tema. A ver, digo, el iBuyer es, en teoría, una gran manera de hacer un negocio inmobiliario, ¿no? Porque como funciona el iBuyer, para los que no saben, es básicamente una empresa crea un algoritmo en donde, de cierta forma,
comoditiza las propiedades inmobiliarias, hace que los activos que son bastante únicos, como una casa, tratan de generalizarlos. Y a través de eso, el algoritmo le permite saber a la empresa qué propiedades comprar de una forma barata, las arreglan, las remodelan y las venden un poquito más caras. Y eso la verdad es que suena muy bien, ¿no? Porque tú piensas, dices, bueno, pues ya el algoritmo tenemos toda la data que podemos analizar, podemos saber, e incluso podemos predecir hacia dónde van a ir los precios de las propiedades. Hasta que realmente la teoría deja de funcionar. Y no funcionó. Y no funcionó. El mejor ejemplo que hay es, ahorita está muy sonado por todos lados, Zillow, una empresa pues, que lleva mucho tiempo generando data y acumulando toda la data, se confió de un algoritmo que crearon, compraron pues, muchísimas casas. Miles de propiedades. Pensando en que iban a poder predecir lo que iba a suceder con las propiedades, ¿no? Y especialmente en lugares en Estados Unidos donde hay mucha data. En México no hay data. Eso es lo primero que hay que tener muy claro, ¿no? Zillow, acaba de anunciar que cierra completamente su programa de iBuyer porque el algoritmo le falló. Yo te aseguro que si el algoritmo hubiera sido un ser humano, o sea, si hubieran tenido analistas humanos que conocieran, agentes inmobiliarios que conocieran cómo funciona de forma local, cómo funciona cada una de las propiedades, cada una de las colonias, qué necesitan las familias, qué necesita esa propiedad para poder hacer las cosas, otra historia sería. Hubiéramos visto un botón para parar este tren. ¿Y sabes Totalmente. qué? Vamos a hacer una cosa, porque desafortunadamente nos alargamos y este debate es tremendo. Podríamos hacer horas sobre esta temática. Así que te propongo una cosa. Vamos a hacer un debate polémico invitando a los actores del iBuyer aquí en México. Me encanta. Y te voy a volver a invitar. Va. Y tú y yo vamos a poder debatir con ellos sobre este modelo tecnológico en contra del modelo humano. Hecho. Por el momento, te agradezco tu tiempo con nosotros. Un Mi placer. querido Karim, muchísimas gracias. A ti. Y queridos amigos de nuestra audiencia, les dejo ahora en compañía de nuestra compañera Alejandra Sandoval, que nos va a contar el resumen de las noticias Real Estate News. Real Estate News. Con una inversión de 60,000 millones de pesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la construcción de una planta coquizadora en la refinería de Tula. Con esta obra se abastecerán los combustibles para el mercado interno y se dejarán de importar gasolinas a partir del año 2023. De acuerdo con el Infonavit, derivado del rendimiento a los derechohabientes, el saldo de la subcuenta de vivienda de más de 72 millones de mexicanos sumó 1.49 billones de pesos, equivalente a un crecimiento de 11% en un año. El INEGI informó que debido al aumento del 9.6% interanual en la construcción, además del alza del 20% en el campo de maquinaria y equipo, repuntó en agosto 13.9% la inversión fija de México frente al mismo mes del año anterior. Agustín Rodríguez, vocal ejecutivo del FOBISTE, informó que se planean financiar el próximo año 39,538 viviendas para los afiliados, además de promover programas para la autoconstrucción en zonas de mayor demanda como Chiapas, Tabasco, Campeche y Oaxaca. Las compañías Hyatt y Sordo Madaleno desarrollan un complejo de usos mixtos llamado Park Hyatt Mexico City, ubicado en la colonia Polanco de la Ciudad de México, y se trata de 2 torres de 144 metros de altura que albergarán oficinas, residencias y un hotel de lujo. Así lo dio a conocer Javier Sordo Madaleno, vicepresidente de SOMA. Se alista un nuevo desarrollo de usos mixtos en Sinaloa. Se trata de la Guamarina Talismán, a edificarse en el malecón de Mazatlán. El proyecto está a cargo de Grupo Alerta y Vicasa Desarrollos. Albergará un hotel, plaza comercial y torre de departamentos e iniciará su construcción en enero de 2022 para entregarse en el año 2025. Gonzalo Robina, director general adjunto de Fibra 1, estimó que este año el organismo cerrará con un crecimiento de entre 8 y 9%. FUNO culminó el tercer trimestre del año con 662 propiedades equivalentes a 10.8 millones de metros cuadrados de área bruta rentable. Mayacoba Country Club anunció el desarrollo de un nuevo campo de golf de 18 hoyos que será parte de este proyecto inmobiliario residencial. El nuevo campo de categoría internacional será el primero diseñado en México por el golfista español Sergio García. Estará inmerso en la selva y combinará atractivos naturales con cenotes, cuerpos de agua y vegetación nativa.
Fue inaugurado el hotel japonés Fujitaya en la zona de Juriquilla, Querétaro, propiedad operada por Encoder, que ofrecerá al huésped una experiencia en armonía, como destacó la secretaria de Turismo del Estado, Mariela Morano Campo. La propiedad cuenta con 200 habitaciones, 75 departamentos de larga estancia, además de alberca, spa y amenidades de la cultura japonesa. Iniciaron las obras del desarrollo residencial Gran Santa Cruz Vida Sustentable en Humana. Inversiones inmobiliarias con Karim Gudiaví. Regresamos. Inversiones inmobiliarias con Karim Gudiaví. Continuamos. Regresamos en Inversiones Inmobiliarias y les dejo ahora con mi compañero Carlos Nava. Vamos a escuchar los tips para el asesor inmobiliario en una sección que llamamos Superagentes Inmobiliarios. Superagentes Inmobiliarios con Carlos Nava. Buen día, te saluda Carlos Nava con el tip de negocios inmobiliario del día de hoy. Para vender un inmueble hay 2 puntos muy importantes que debes de considerar: el precio y la promoción. Si el inmueble no está en el precio, puede anunciarse con los mejores medios de promoción, inclusive en medio tiempo del Super Bowl, y la propiedad difícilmente se va a vender. De la misma manera, si tienes un excelente precio, pero no hay publicidad adecuada, no habrá gente que se entere que estás vendiendo esa propiedad y será muy difícil poder moverla. Por lo tanto, debes cuidar ambos factores. La promoción debe estar muy enfocada en la zona y el tipo del inmueble. Los medios de promoción más importantes para la compraventa de un inmueble son la lona, los portales inmobiliarios, las redes sociales como WhatsApp, Facebook, Instagram y YouTube, entre otros. Se despide Carlos Nava, socio director comercial de Neximo. Líderes inmobiliarios. Nos encontramos en el estudio aquí en la Ciudad de México con el doctor José Alfonso Iracheta Carol, director del Instituto Nacional del Suelo Sustentable. El Instituto Nacional del Suelo Sustentable tiene como objetivo planear, diseñar, dirigir, promover, convenir, ejecutar programas, proyectos, estrategias, acciones, obras, inversiones relativas a la gestión del suelo con criterios de desarrollo territorial planificado y sustentable. Como seguramente muchos aquí conmigo no sabían qué era el INSUS. No se preocupen, aquí tengo conmigo en el estudio el doctor José Alfonso Iracheta Carol, quien nos va a explicar qué es el INSUS y cuáles son sus principales funciones. ¿Cuál es su principal función? Hola Karim, buenas noches, gracias por la invitación, un gusto estar contigo. El INSUS, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, para mayor referencia para tu auditorio, era antes la CORET, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, y su función primordial es la regularización de la tierra, es decir, darle títulos de propiedad a las familias que viven en asentamientos irregulares, pero a partir del cambio de CORET a INSUS, tiene atribuciones nuevas que yo considero que son mucho más importantes, que tienen que ver con la gestión del suelo. Esto que es adelantarse al problema de la irregularidad, en lugar de que el Estado y la sociedad vaya detrás de la ocupación del territorio en asentamientos irregulares, lo que buscamos es ir por delante. Donde sabemos que hay presión de crecimiento urbano y con un potencial de crecimiento urbano desordenado, irregular, ahí es donde tenemos que intervenir para adelantarnos y generar esta oferta de suelo que requieren muchas familias para vivir en condiciones adecuadas. Súper. Cuéntanos un poquito entonces sobre esta política nacional de suelo. ¿Por qué es tan importante y necesaria? Y si nos podías compartir algunos ejemplos, quizás algunos principios fundamentales de que esta política aborda. Mira, la mayor relevancia es la siguiente. La política de suelo es el fundamento de prácticamente todas las demás políticas. No puedes hablar de movilidad, de vivienda, de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial, de cuidado del ambiente, si no tienes una política base que te permita soportar a las demás políticas. Y esta es la política de suelo. Desafortunadamente en nuestro país, por muchas décadas, la política de suelo no ha sido parte fundamental de la toma de decisiones. Ha estado como entre líneas de otras políticas, asumiendo que las cosas se van a dar de forma
natural cuando la realidad es que no es así. Y lo puedes ver en cualquier ciudad, ¿no? Si te sales un poco hacia la periferia, lo que vas a encontrar es un desorden grave, un caos, condiciones de marginación, de precariedad, ahora una cantidad de asentamientos humanos irregulares, desarrollos de vivienda formales, pero que están completamente separados de los núcleos urbanos, y esto se debe a que no ha habido una política de suelo que les sirva a los tomadores de decisión para saber cómo pueden orientar sus propias políticas y cualquier decisión que tomen. Entonces, la relevancia justamente de la Política Nacional de Suelo es esa. Es un instrumento que sirve para orientar la toma de decisiones, sobre todo dirigida a los gobiernos locales, a los municipios, que tengan elementos, criterios de otro tipo, más técnicos sobre todo, para poder decidir qué se hace en el territorio, cómo se hace y cuándo se hace. Bien, ¿y quiénes son tus interlocutores principales y cuáles son los principales retos estratégicos que se enfrentan al instituto? Nosotros trabajamos sobre todo con gobiernos municipales y también con gobiernos estatales, aunque también con otras dependencias del gobierno federal, pero definitivamente el trabajo más intenso es con los municipios, sobre todo en temas de regularización, pero a partir desde hace unos pocos años estamos trabajando ya intensamente también en proyectos de gestión del suelo. Este año probablemente iniciamos ya el primero de ellos, pero ya tenemos una cartera amplia que se va a ir desarrollando en los siguientes años. Y justamente ese es uno de los principales retos que hemos enfrentado en el INSUS. El trabajo de gestión del suelo, si bien está en el nombre, Instituto de Suelo, no es algo que se hiciera, es una actividad nueva que estamos desarrollando. Entonces, como instituto, encontrar los mecanismos, construir el andamiaje institucional que permita desarrollar estos proyectos, es justamente lo que estamos haciendo ahora, y creo yo que ha sido el mayor reto que hemos enfrentado en estos años. Estamos en un programa de inversión inmobiliaria donde vamos a querer siempre hablar de temas muy prácticos, muy concretos. Me imagino que tu objetivo principal es aumentar o ayudar a los municipios a aumentar la recaudación de recursos a través, por ejemplo, del pago de impuestos. Sí, este es un objetivo secundario, pero que está definitivamente vinculado. La gran virtud de tener un buen programa de gestión del suelo, de trabajar los instrumentos de gestión del suelo que están disponibles, es que le permite a los municipios desarrollar mecanismos para financiar el propio desarrollo urbano, es decir, que tengan recursos que sirvan para tener mejor infraestructura, mejores servicios, mejor accesibilidad y sobre todo que no dependan únicamente de las transferencias. Porque esa es, yo creo que la gran tragedia de los municipios. Hemos creado una cultura en la cual prácticamente todos los ingresos, una buena parte de los ingresos, vienen de transferencias federales o estatales, pero muy poco de generación propia. Y el principal potencial que tiene una ciudad está dentro de la ciudad, justamente en el impuesto predial y en otros instrumentos que les permitirían una fortaleza financiera y operativa completamente distinta a la que tienen hoy. Me quedan dos preguntas importantes para ti. Quisiera dar a nuestra audiencia una perspectiva internacional. En aparte, antes de este programa, tú y yo estábamos hablando justamente de las diferencias entre la política nacional de suelo de México y la política nacional de suelo de otros países. ¿Qué diferencias podrías justamente compartir con nosotros y de qué país quizás te quisieras inspirar para poder mejorar la política nacional de suelo del país? Bueno, la principal diferencia es que México no ha tenido política de suelo. Hay que crear una. Empezando por ahí, ¿no? Sí. Digamos, se entendía la política de suelo como la regularización. Yo esto le llamo incluso es una antipolítica de suelo. Claro. Los casos del mundo desarrollado son gran éxito. Vemos las ciudades de los países desarrollados en buenas condiciones, buen orden, pero no son comparables con México. En América Latina hay varios países que son fuente de inspiración y que deberíamos estar siguiendo algunos de sus pasos. Brasil sería el primero, con dificultades, ¿no? Brasil ha tenido altibajos, pero al menos ha sido un referente conceptual de muchos de los instrumentos. Colombia es otro caso de éxito importante. En los últimos años, Uruguay también ha avanzado mucho. Ecuador, Chile, son casos importantes. Yo más bien la pregunta que me hago es, ¿por qué en México no hemos logrado dar ese paso y por qué en otros países de América Latina sí? Entonces, yo creo que ese es el reto.
Pues te voy a invitar una segunda vez para que nos cuentes justamente de estos pasos, de este plan de acción que quisiéramos que puedas implementar. Pero en unos 15 segundos de lo que nos queda, ¿en dónde podemos seguir las acciones del INSUS y cómo podemos ponernos en contacto o seguir informados de tu progreso? Bueno, está nuestra cuenta de Twitter, es INSUS Oficial, INSUS-oficial. Nuestra página de internet es www.gov.mx/INSUS, es la página institucional. Pero creo que a través de las redes es el mejor mecanismo para que conozcan todas nuestras actividades y el tipo de trabajo que hacemos. Muy dedicado a la regularización hoy, pero muy pronto en un mucho mejor equilibrio con la gestión del suelo también. Muchísimas gracias, José Alfonso Iracheta Carol, director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable. ¿Sabes qué? Había practicado esto además. Nos vamos a despedir del programa. Ha sido un placer estar con ustedes esta tarde para este gran lanzamiento. Yo siempre suelo decir que emprender es asumir cierto nivel de riesgo. Emprender es salir de su zona de confort. Y sin duda, hoy ha sido para mí una nueva experiencia. Espero poder acompañarlos durante los próximos meses. Este programa fue presentado por Neximo, la primera inmobiliaria digital de México. Hacemos más para ti. Te recordamos que todos los episodios de Inversiones Inmobiliarias están disponibles en revista.neximo.mx.